Mira, mi querido cáncer, fíjate tú, esta persona todo lo que hace, tanto que tú le pediste que se quedara y no quiso, se tuvo que ir, se quería ir, más nada. Ahora mira lo que te dice. Quiero decirte que vendré de nuevo a buscarte y te juro que no te arrepentirás. Te amo. ¿Será todo eso verdad? Vamos a ver lo que dice la lectura y con eso tú vas a comprobar si esto que está diciendo esta persona es verdad o no. Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a empezar primero con una primera lectura para ti, para el día de hoy. Y esa lectura vendría siendo algo así como ¿qué será lo que me depara para el futuro? Porque ya no quiero ese pasado. Esto es una lectura para aquellas personas que de verdad ya no quieren nada con el pasado, ya lo que quieren es algo nuevo. Entonces vamos pues a ver si estás listo, si estás lista para ese regreso, si para ese nuevo amanecer, perdón. Y vamos a ver si ya tú verdaderamente dejarías o ya dejaste ese pasado atrás. ¿Ok? Vamos entonces a ver lo que nos hablan las cartas. ¿Qué nos dicen? Exactamente. ¿Cuál sería el mensaje? Primero, la trama de todo esto. 9 de pentáculos. ¡Wow! Eres una personita súper feliz. Estás solterita o solterito en este momento. Veo que no hay realmente muchas cosas en que, vamos a decir, no hay tristezas, al menos no por ahora. Quizás ya esto lo superaste bastante o al menos le estoy leyendo a alguien que verdaderamente está sintiendo que no le está haciendo falta realmente tener una persona al lado. Te veo bastante independiente, si se quiere, aunque siempre cáncer es de emociones, ¿verdad? Cáncer es de familia, cáncer es de emociones, es la mamá o el papá de los pollitos. Entonces siempre quiere estar allí como en familia, agrupado, ¿no? Pero muchos de ustedes quizás están como tranquilos o tranquilas al ver que están felices consigo mismos. ¿Ok? Entonces veo que definitivamente es un buen comienzo para esta lectura. Estoy viendo que esta trama está bastante interesante, que es que no te estás muriendo porque venga alguien a tu vida, sino que sencillamente quieres ver qué puede venir, qué cosas pueden venir. Si veo y siento que verdaderamente tú estás más que listo o más que lista para emprender un nuevo viaje hacia el amor, que no estás apurado es una cosa, que no estás como muy interesado quizás sea otra cosa, pero de que estás listo o lista para emprender una nueva aventura de amor, si te lo propones, pues claro que sí, mi querido cáncer. Lo que tienes es que, como decir, dar la pauta. Aquí parecerá ser que lo que tienes que hacer en todo caso es, como decir, sí, abrirte camino a eso, abrir las compuertas, abrir esa ventana para que entre esa luz luminosa, esa luz brillante del amor y puedas entonces empezar a conectarte con el amor. ¿Ok? Qué bonita la carta que ha salido, me parece que está maravillosa. Saquemos 5 cartas para ti. Veo que sí, mira, tú cerraste ciclos. Claro que sí, tú cerraste ciclos, definitivamente, mi querida o mi querido. Sí que lo cerraste definitivamente. Estás en otra onda, definitivamente. Veo aquí que sí, que la reina de bastos está diciendo, es cierto, es verdad. Tú te fuiste, tú saliste, tú terminaste esta relación, la que haya sido. Fue dolorosa, fue triste, es cierto. No fue muy fácil que digamos. Te costó mucho, pero al fin y al cabo y gracias a Dios, tú cerraste ciclos, al menos con esa persona en el pasado que te hizo bastante, te dolió bastante. Una persona que te costó, de todas, te costó arrancártela. Pero una vez que la has arrancado, ya tú lo que quieres es algo nuevo, completamente diferente. Aquí se está notando, sí que vienen para ti nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas situaciones. Tú tuviste también quizás un poquito de remordimientos, un poquito de dolor. Quizás a lo mejor lo que te tocó vivir era porque tenías que vivirlo, porque era realmente algo que tenías que vivir. Pero fíjate tú lo que estoy viendo por acá. Ay, 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 Maracay. Aquí estoy viendo
la pareja, la reina de bastos y el rey de bastos. Como que pareciera ser que para muchos de ustedes hay un regreso de un pasado, como que ese pasado quisiera de nuevo regresar. También estoy pudiendo verlo como que como esto es para alguien que no quiere nada del pasado. También podríamos estar hablando de que sí, hay posibilidades de que haya una pareja en tu vida. También podría ser que sí. Aquí veo el rey de copas. Está aquí también. Y sí, mira, te lo voy a decir muy, muy directamente ya. Hay una persona nueva que viene a tu vida y está aquí en el centro, pero también el pasado se va a querer acercar. Definitivo, sí que te lo digo. Hay mucho trabajo que hacer acá. Te veo bastante complicado acá con alguna situación que estoy viendo por aquí. Y estoy viendo también acá lo que no me gusta de estas cartas, y por eso no las saco mucho, es porque hay algunos desnudos aquí que yo no entiendo por qué son. Por lo menos la papisa, ¿por qué tiene que estar así? No entiendo. Pero cada quien tiene su interpretación. Por eso yo no saco mucho estas cartas. Pero sí que digo que aquí está esta persona analizando muy bien, o tú estás analizando muy bien esta situación y estás entendiendo que sí, ya el pasado quedó completamente atrás. Veo, mira, ese corte de ese pasado ya queda en el pasado. Mira, aunque quiera venir, aquí lo estamos viendo de nuevo queriendo venir, pero no, aquí hay definitivamente un nuevo amanecer. Aquí lo estamos viendo en todo el centro. Este centro que es una nueva relación para ti, está prácticamente neutralizando todo lo que está alrededor. Es cierto que hay posibilidades de que esta persona quiera volver. Hay posibilidades porque hay un dicho que dice, siempre pasa, cuando tú no tienes novio o no tienes un amor al lado tuyo, no te caen, no se paran ni las moscas enfrente de ti. Basta que llegue una persona nueva y entonces ahí sí empiezas a ver que esta persona empieza a mover. A mí me pasó. Yo tenía una relación bastante contundente y fuerte, bastante dura. Me costó lágrimas, me costó muchos kilos. Rebajé bastantes kilos. Eso fue lo bueno. Quizás dentro de todo que me puse como un palillo, como este palillo me puse. Y después de que lloré, pataleé, sufrí, le rogué, le supliqué, me le arrodillé prácticamente, le lloré, le hablaba por teléfono y nada, y esta persona nada que nada. Ok, me resigné, lloré todo lo que tenía que llorar, pasé todas las vicisitudes y habidas y por eso fue en un diciembre, me acuerdo yo. Imagínate tú las navidades que yo pasé. Lloré, mi mamá se estaba preocupando mucho porque yo estaba perdiendo mucho peso y bueno, pare usted de contar. Luego de 6 meses aproximadamente llegó alguien a mi vida. Ya yo estaba más calmada, lógicamente, ya yo estaba más tranquila. Si esa persona hubiera llegado en pleno momento en que yo estaba en este huracán, olvídate que no hubiera resultado. Pero gracias a Dios, después de 6 meses, esta persona llegó a mi vida y te lo juro por lo más sagrado, te lo juro por mis padres que están en el cielo. Apenas yo empecé una relación con esta nueva persona, inmediatamente esta persona empezó a llamarme, la persona del pasado. Ahí fue donde yo le dije, parece que llegaste tarde, ya tengo una nueva relación, ya lo siento mucho, ya aquí no hay más nada, ya te quise con el alma. Y claro, como yo le rogué, le supliqué, le lloré, me arrastré, bueno, me faltó nada más que, bueno, que ponerme de alfombra para que me pisoteara, que prácticamente eso lo estaba haciendo yo conmigo misma. Esta persona, claro, tenía mucha seguridad de que yo todavía le podía aceptar y por eso se atrevió a llamarme, pero se cayó como quien dice de un catre. Así que eso mismo estará pasándote a ti, mi querido cáncer. Vamos a seguir sacando más cartas. Aquí sí veo acá que estamos viendo aquí vamos a decir ¿cómo digo? ¿Cómo se llama?
El mago invertido fue una persona que verdaderamente no se portó muy bien contigo, pero también estamos viendo que esa persona ahora se está dando cuenta realmente de todo lo que hizo y lo está analizando. Y se da cuenta pues al final que verdaderamente esto no debió haber sucedido y que ahora sí que te perdió. Ahora te va a perder de todas y sobre todo con esta nueva relación que viene para ti. No te lo pierdas. Hay una relación que viene para ti. Una relación que viene para ti. Y que esto va a neutralizar todo lo que esta otra persona quiera hacer contigo o que espere de ti. Ya el pasado quedó para ti atrás. Ahora es cuando esta persona está empezando así, mira, ve, a arrastrar ese pasado hacia el presente porque quiere volver. Pero tú le cortas esa cuerda y dejas que se vaya porque viene para ti una nueva relación. Felicitaciones, sinceramente, felicitaciones. Vamos pues entonces ahora a ver otra lectura. Ya esta lectura que viene ahora para ustedes es una lectura en la que queremos ver ahora qué hay con el pasado. Esto ya es para aquellas personas que sí quieren, que quieren ver qué hay con ese pasado, que se presenta, qué hay. ¿Qué perspectivas? ¿Qué dice esa personita del pasado? ¿Ok? Vamos y ponemos estas cartas ahora aquí de este lado. Tomo este nuevo mazo. Y vamos a ver entonces qué nos quieren decir las carticas. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen estas personitas? ¿Qué nos quieren hablar? Vamos pues a ver entonces qué nos dicen. Veamos entonces, aquí se volteó esta carta, es como decir lento, lo que puede venir puede ser un poquito lento, ¿sí? Vamos pues entonces a sacar, sí, con el favor de Dios. Vamos a ver, piensa en esa persona y pídele que te diga qué siente, qué piensa, qué va a hacer contigo, con la relación, ¿ok? Vamos pues, primero saquemos esta carta y mira, te lo voy diciendo de una buena vez. Esta persona con los recuerdos no puede más con los recuerdos. Esta persona está verdaderamente, yo digo que pasando roncha, pasando mucha roncha. Si no están ustedes juntos ahorita, esta persona no hace sino pensar y pensar en los recuerdos. Te tiene muy pendiente. No te ha olvidado. O por lo menos los recuerdos ahí los tiene pendientes. Mi querido Cáncer, ¿cómo la ves? Yo diría que no está tranquila esta persona en este momento. Tiene 6 copas que le rodean y 6 copas que quizás de amor dentro de todo, porque una cosa, claro, yo siempre digo, ¿no? El amor se puede haber acabado, pero lo que no se acaban nunca son los recuerdos, pero quizás a lo mejor estos recuerdos también están acompañados de ciertos sentimientos para contigo, mi querido. Vamos pues entonces, voy a dejar esta carta por aquí y vamos a ver ahora 5 cartas para esa persona y mira cómo está. Uy, mira cómo llora. Mira cómo le duele, mira cómo está. 3 cartas completamente invertidas para esa persona y mira cómo está esa persona. Su mente, mira cómo anda en su mente. Tiene muchas dudas porque tiene mucho arrepentimiento y muchas culpas. Eso es lo que te manda a decir. Estas 2 cartas son lo que piensa y lo que dice de ti o lo que siente por ti. Tiene muchas dudas de que tú le vuelvas otra vez a aceptar, porque aquí está la ruptura, aquí se ve claramente la ruptura, y siente que ya de verdad tú ya no hay nada para esa persona. Así lo está viendo, lo está sintiendo. Esa persona tiene como ese presentimiento de que quizás aquí esto realmente se terminó. Entonces, las grandes dudas que tiene, aunado a los arrepentimientos y con esta verdad que es más grande que una catedral, porque aquí hubo un rompimiento, me podrás tú decir a mí entonces si esta persona está feliz o no en donde está. Sí que te lo digo. Seguimos sacando cartas. Otro arcano mayor, mira lo que quiere. Está haciendo los verdaderos cambios que necesita, porque esta persona de corazón lo que quiere es entrar de nuevo a la relación. Mira esto, mira todo lo que está saliendo. Vaya, vaya, vaya. Su pensamiento es decir, yo sé que Cáncer no me va a aceptar, que Cáncer me detesta, que no me quiere volver a ver. Tengo miedo porque hice muchas cosas que no fueron las correctas. Si es cierto que me porté mal, qué sé yo cuántas cosas está pensando esta persona, pero fíjate tú ahora su corazón lo que siente. Quiere hacer cambios,
los está haciendo, cambios de ciclo, quiere venir de nuevo a empezar otra vez con la relación, quiere entrar al nido de amor. Aquí se está viendo que quiere regresar. Esto es lo que hay en su corazón. Esto no es todavía una decisión ya que se vino, sino que ya está llegando, sino que es algo como lo que quisiera, lo que su corazón le está dictando. Y también querer venir a materializar de nuevo esta relación. Está dejando cargas a un lado, mira la decisión, tiene decisiones a tomar. Una persona que no ha terminado de desconectarse y mira, ¡uy, qué maravilla! Oye, Cáncer, esto está más que bueno. Mira esto. Se está dejando ya cargas, está dejando ya todo lo que le pueda estar interfiriendo para una vuelta, inclusive el miedo, pueda estarlo dejando a un lado porque necesita afrontar. Veo aquí también tomando decisiones súper contundentes y esta carta me encanta porque esta carta es que no ha podido todavía dejar de conectarse. Es alguien que te piensa, te sueña y aquí está más claro que el agua. En verdad, una persona que está cambiando con esta carta, y esta carta me diría más o menos lo mismo. Está cambiando. ¿Y a qué viene? ¿Esta carta cuál es? La carta de venir a bajarse de su altar a pedirte una nueva oportunidad. Mi querido Cáncer, no te lo pierdas. Si siente, está trabajando en sí, está trabajando en para ganar de nuevo tu perdón, para ganar tu confianza de nuevo y sí, quiere entrar de nuevo a la relación. Esta lectura salió, pero lo que se llama A1, sinceramente. Mira esto. Quiero decirte que vendré de nuevo a buscarte y te juro que no te arrepentirás. Te amo. Wow, mira, esto está de verdad de muerte lenta. Sí que te lo digo, mi querido Cáncer. Y esto no te lo puedas perder. Esto es así. Esta persona mira las cartas que salieron y ya este mensaje canalizado me lo está corroborando. O estas cartas están corroborando ese mensaje canalizado. Una de dos. Pero mira tú lo que están diciendo. Así que sí que quiere al final del camino entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. 11 cartas derechas que salieron. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas que salieron invertidas y 11 cartas que salieron derechas. Eso significa, mi querido y adorado Cáncer, que aquí hay muchas posibilidades, que los caminos están bien abiertos. Sobre todo esto, mira, esta situación, esto de verdad es increíble, estas 3 cartas. Así que vamos entonces a ir sacando más oráculos, a ver qué otra cosa te dicen. Vamos a sacar uno solo, vamos a ver lo que dice. Me pedías que me quedara cuando yo lo que quería era irme. Fíjate tú. Y ahora quiere decirte que vendrá de nuevo a buscarte y que jura que no te arrepentirás. Mira, tanto que le pediste y le rogaste. Claro, por eso es que estoy viendo ahora esta carta de los arrepentimientos y las dudas que tiene de si tú le puedas aceptar o no después de todo lo que te hizo pasar. Regreso inesperado. Vaya pues, regreso inesperado. Y aunque no te busque, quisiera volver y te pedirá que una nueva oportunidad y lo estamos viendo con esta carta. Es que las cartas hablan por sí solas, sinceramente, te lo digo. Y siempre los oráculos corroboran esa lectura. Vamos a ver ahora para ir finalizando, mi querido Cáncer, un mensaje que pueda venir de la parte de Tauro, por cierto. Vamos a ver quiénes más pueden estar aquí presentes. Puede estar aquí un Aries, un Capricornio, vuelve otra vez Capricornio y un Leo. Puede ser Aries, Capricornio o Leo. Vamos entonces a ver lo que nos dicen las cartas. Este mensaje. Wow, llora y sufre mucho por ti. Siente que tú no tienes ahora ninguna compasión. ¿Cómo le duele todo esto? Es que no ha podido cerrar ciclos contigo, esa es una de las razones. Se siente en inquietud total, no sabe qué hacer, no aguanta más. Y el problema es que sus remordimientos, aquí está,
no le dejan en paz y tendrá que tomar una contundente decisión. ¿Qué más te puedo yo decir acá, mi querido y adorado Cáncer? ¿Qué más te puedo yo decir? Vamos entonces a ver aquí qué nos dicen estas carticas de los angelitos de la abundancia para ya finalizar, para limar un poquito esta situación o esta tensión. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas de los angelitos de la abundancia. A ver qué nos dice. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Oye, Dios te concedió, vamos a ver aquí. Dios te concedió el poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda está este mensaje que vienen de esos ángeles! Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.